A continuación presentamos Cuestión 60 de la Suma Teológica Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es un sacramento? Santo Tomás de Aquino se hará esta pregunta y tratará de responderla en 8 artículos. El estudio de los sacramentos sigue al de la encarnación, porque los sacramentos son consecuencias de la redención, como se indica en la Suma Teológica. Los sacramentos de la Iglesia reciben del mismo Verbo encarnado su eficacia. Los sacramentos son, por tanto, las maneras como la salvación, conseguida con la encarnación, se aplica al hombre. Tratará de responder a esta pregunta en 8 artículos. Artículo 1. ¿Pertenece el sacramento a la categoría de signos? Santo Tomás de Aquino, basándose en la autoridad del Padre de la Iglesia, en este caso a San Agustín, que en su libro Ciudad de Dios, específicamente en el capítulo 10, sostiene que todo sacrificio es signo visible. De esta manera, desarrollándole un poco más la idea, va a poner como por ejemplo la salud de un animal, en este caso un perro, que lo salubre se dice de él no solamente en cuanto a tal, sino también en cuanto a la comida, también en cuanto a la medicina que causa que este perro esté sano, y también el orín de este perro, que es signo de que este perrito está también sano. De esta manera, cuando responde a la pregunta si pertenece el sacramento o no a la categoría de los signos, va a decir sí en cuanto que es signo de una realidad oculta que refiere a la santidad y también en cuanto que se relaciona a los santos. Artículo 2. ¿Es sacramento todo lo que es signo de una realidad sagrada? Hay quienes creen que sí, y basándose de hecho en San Pablo, específicamente en la epístola a los Romanos capítulo 1 versículo 20, en aquella cita en la que dice: porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, consideran que es así. Y en ese sentido, elementos de la creación, como por ejemplo las plantas, la belleza de las plantas, serían signo de la belleza de Dios. Hay quienes también, en el mismo San Pablo, en su carta a los Corintios, afirman lo mismo, específicamente por la cita que dice: todo esto les acontecía en figura. Y luego en la epístola a los Colosenses, cuando el apóstol dice: todo esto es sombra de lo venidero. Es decir, habrían otros signos que harían referencia a lo sagrado. Y por último, hay quienes también consideran que debido a la existencia de otros signos como el agua bendita, que refieren también a lo sagrado, pero que no son sacramentos, que no solamente los sacramentos harían referencia o serían signo de lo sagrado. ¿Es esto así? Pues bien, respecto a los primeros, tenemos que responderles que si bien es cierto, una planta puede ser signo de lo sagrado, las plantas no tienen el efecto de santificar, que es lo propio de los sacramentos. Asimismo, cuando leíamos a San Pablo respecto a cómo había sombras para los antiguos, sombras o figuras que también remitían a lo sagrado, hay que decir que esos son los llamados sacramentos de la antigua alianza, que si bien es cierto, refieren a lo sagrado, lo mismo que decíamos respecto a las plantas, no santifican necesariamente a la persona, salvo cuando se haga referencia a la inmolación de Jesucristo. Y por último, quienes hacían alusión a otros signos como el agua bendita, lo particular de este tipo de signos, dice Santo Tomás, es que estos disponen a la santificación, mas no aportan a ella en sí mismos. Por lo tanto, no estamos hablando de los mismos tipos de signos. En general, la respuesta a este artículo es que los sacramentos o los signos, para que sean sacramentos, tienen que tener el efecto de santificar a la persona. Santo Tomás se va a seguir preguntándose en el artículo 3 si el sacramento es de una realidad o de varias. Va a responder de esta manera citando a un libro de San Agustín, Sentenciarum Prosperi, donde sostiene que el sacramento del altar hay dos cosas significadas: el cuerpo verdadero de Cristo y el cuerpo místico de Cristo. Desarrollando más estas ideas, va a responder diciendo que el sacramento es de varias realidades, a saber de tres:
En primero, el sacramento como causa de nuestra salvación. Por ejemplo, la pasión de Jesucristo, que gracias a su sacrificio, pasión, muerte y resurrección, nos alcanzó nuestra salvación de cada uno de nosotros. Luego también se entiende como forma de nuestra salvación. Esto es en cuanto que a los sacramentos nosotros alcanzamos la gracia y las virtudes. Y finalmente, los sacramentos nos preparan para o nos llevan a la vida eterna. Es decir, la participación gloriosa con nuestro Dios en el cielo. Respondiendo a esta pregunta, si el sacramento es de una o varias realidades, Santo Tomás de Aquino dirá que el sacramento es de varias realidades. Artículo 4. ¿Es siempre el sacramento una cosa sensible? Hay quienes creen que sí, partiendo desde Aristóteles y su idea de que todo efecto es signo de su causa. Dicen, por ejemplo, que lo mismo que el agua se ve significada por la humedad, hay también signos no sensibles, signos inteligibles que hacen referencia a causas inteligibles. Por ejemplo, el famoso silogismo: todo hombre es mortal, Sócrates es mortal, por lo tanto, Sócrates es hombre. Este silogismo, la conclusión de este silogismo, hace referencia a una causa inteligible. Por lo tanto, parece que no todo signo, no todo sacramento tiene que ser una cosa sensible. Luego también están quienes objetan a partir de la Biblia, específicamente remitiéndose al pasaje de San Juan, allí donde dice: Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Y también en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, cuando se dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Parece ser que los sacramentos, que las cosas sensibles no forman parte del culto. Y en nuestro caso, sacramentos como por ejemplo la Eucaristía o el vino, contrasta claramente con la comida y bebida que rechazaba el apóstol San Pablo. Y por último, hay también quienes argumentan desde San Agustín, diciendo que las cosas sensibles son bienes mínimos sin los cuales el hombre podría vivir rectamente. Por ejemplo, el dinero. Uno podría vivir rectamente independientemente de si tiene poco o mucho dinero. Mientras que los sacramentos son cosas sin las cuales uno no puede alcanzar la salvación. Es decir, no puede vivir completamente de manera recta. Es por eso que parece ser que los sacramentos no necesariamente tienen que ser bienes sensibles. En conclusión, dice Santo Tomás que, dado que es connatural al hombre llegar al conocimiento de las cosas inteligibles a través de las sensibles, el sacramento, para significar eso inteligible, debe ser al mismo tiempo una cosa sensible. Artículo 5. ¿Requieren los sacramentos cosas determinadas? Para responder a esto, Santo Tomás de Aquino se va al Evangelio de San Juan, donde Jesús le dice a Nicodemo: quien no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. De esta manera, Jesús está determinando cuál es el medio para nosotros ingresar al cielo, es decir, bautizarse, nacer del agua y del Espíritu. Siguiendo este razonamiento, ustedes me preguntaran qué cosa me gusta a mí comer, por ejemplo, yo diría las papitas Lay's. De modo que a mí me corresponde determinar lo que me gusta. De esta manera, cuando nosotros hablamos de los sacramentos que son medios para la salvación, le corresponde determinarlo a Dios, porque en Dios está la potestad de determinar cuáles son los medios de salvación para el hombre. Artículo 6. ¿Se requieren las palabras en la significación de los sacramentos? Hay tres maneras de absolver esta cuestión. En primer lugar, podríamos remitirnos al propio Jesucristo, quien siendo la palabra, el verbo, se encarnó. Es decir, siendo Él nuestra causa de santificación, adoptó una naturaleza sensible. En segundo lugar, hay que decir que era necesario que los sacramentos tuviesen tanto un elemento sensible como inteligible, porque de esa manera se corresponde mejor con
el sujeto que lo recibe, que es cuerpo y alma. En ese sentido, por ejemplo, cuando yo tomo un poco de agua, estoy afectando a mi cuerpo. Y cuando alguien va a bautizar a otra persona, Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. esas palabras penetran y transforman nuestra alma. Y por último, es también conveniente, necesario, recurrir a las palabras, en tanto que son las palabras las que expresan mejor nuestras ideas, significan mejor nuestras ideas. Y para eso podríamos poner como ejemplo cualquiera de los libros de esta biblioteca, en donde vemos cómo las palabras expresan con claridad, con orden, con profundidad lo que queremos significar. En conclusión, hay que decir que era necesario que los sacramentos tuviesen estos dos elementos. Por todo ello, para perfeccionar el significado de los sacramentos, era necesario que la significación de las cosas sensibles estuviese determinada por las palabras. Artículo 7. ¿Los sacramentos requieren palabras determinadas? Santo Tomás de Aquino se va a basar en las Sagradas Escrituras, específicamente cuando estamos en la Última Cena, donde Jesús pronuncia la palabra y dice: esto es mi cuerpo. Asimismo también cuando está ascendiendo al cielo en el Evangelio de San Mateo y le dice: vayan, id por el mundo entero y anunciad la buena nueva, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, es Jesús quien establece las fórmulas determinadas y concretas para que los sacramentos sean eficaces. De esta manera, Santo Tomás de Aquino va a decir que los sacramentos sí requieren de palabras determinadas, porque serán esas palabras las que como forma dan de determinada manera a los sacramentos, a las cosas sensibles. Artículo 8. ¿Se puede añadir algo a las palabras de informa sacramental? La respuesta, según Santo Tomás, es depende. Si lo añadido o sustraído altera o destruye lo que la Iglesia quiere significar con ese sacramento, entonces la respuesta es no. Sin embargo, si lo añadido o lo sustraído no altera, no destruye lo que la Iglesia quiere significar con ese sacramento, entonces la respuesta es sí. Por ejemplo, si es que un sacerdote, cuando va a consagrar la hostia, bueno, esta no es una hostia, esta es la papita ley de Cristian. Si el sacramento, el sacerdote, cuando va a consagrar la hostia, omitiese la palabra porque, cuando dice porque este es mi cuerpo, ya, si no dijese el porque, no se estaría alterando el significado que la Iglesia quiere expresar, por lo tanto, el sacramento sería válido. Ahora bien, otro ejemplo en el que sí se alteraría el significado podría ser en el bautismo. Si es que el sacerdote dijese las siguientes palabras: Yo te bautizo en el nombre del Padre superior y del Hijo inferior. En ese caso, estaría alterando el significado que la Iglesia quiere expresar con el bautismo, porque esa de hecho era la fórmula que usaban los arrianos. Nosotros no creemos que el Padre sea el superior y el Hijo el inferior. Entonces, en ese caso, no se podría añadir. Y por último, si es que el bautismo fuese de esta manera: Yo te bautizo en nombre del Padre omnipotente, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo Consolador. En ese caso, si bien es cierto, lo recomendable es siempre ceñirnos a la rúbrica, en ese caso sí valdría el sacramento, porque el significado ni se destruye ni se altera, porque los calificativos que ha empleado este sacerdote sí se corresponden con la fe católica. Después de haber examinado cada artículo con más detalle, vale resumir las ideas más centrales con el fin de ver cómo entiende Santo Tomás el concepto de sacramento. Primera conclusión. Los sacramentos sí pertenecen a la categoría de signos porque contienen en sí una realidad oculta. Segunda conclusión. No se llama sacramento a todo signo de una realidad sagrada, solo es sacramento a aquellos signos que santifican al hombre. Tercera conclusión. El sacramento es signo de varias realidades, a saber, como causa, como forma y como fin de nuestra salvación. Cuarta conclusión. Los sacramentos son siempre cosas sensibles porque solo así el hombre podrá acceder a esa realidad oculta. Quinta conclusión.
Los sacramentos requieren cosas determinadas, ya que a Dios le compete determinar los medios para que el hombre se salve. Sexta conclusión. En la administración de los sacramentos sí se requieren unas palabras, ya que ellas son el mejor medio para expresar con precisión nuestras ideas. Séptima conclusión. Si se requieren unas palabras determinadas en la administración de los sacramentos para que así el acto sacramental sea eficaz. Y finalmente, la octava conclusión. En la administración del sacramento, si bien es recomendable regirse a lo estipulado por la Santa Madre Iglesia, si podemos añadir o sustraer alguna palabra siempre y cuando lo añadido o sustraído no dañe el sentido de las palabras con la que la Iglesia quiere significar. Sin más que decir, nos despedimos de todos.